Aclaremos que Leandro Santoro es legislador porteño por el Frente de Todos. Exactamente. Y que es uno de los tipos, me permitís si te digo que sos uno de los tipos que mejor se desenvuelve en los medios de comunicación. Te lo deben decir cotidianamente. Sé que no es lindo ponerse un lindo rótulo, pero a uno mismo, pero es la verdad. Bueno, te agradezco. Trato de estudiar todos los días, estudio todos los temas y después a veces sale lo que da. También el entrevistado construye una relación con el entrevistador y en función de eso la conversación puede ser más o menos interesante, digamos, ¿no? Vos podés estar muy preparado, pero te toca un salame, digamos, que te entrevista o viceversa y la cosa se empasta un poco. Si encontrás una persona que está sobre los temas, que sabe de lo que habla, tanto de un lado como del otro, la conversación se hace más interesante. Pero te armás unos machetitos, Sí. resaltador, agarrás los diarios, tenés como un esquema de que todos los días lees y sabés para dónde viene la cosa en los medios. Sí, a ver, leo los diarios todos los días y después trato de leer sobre teoría económica, teoría política, teoría sociológica, para darle sustento. O sea, vos tenés la información dura y después le tenés que dar el análisis, que es lo que hace la diferencia. Y si tenés en una conversación una persona que entiende más o menos de lo que está hablando, la discusión le resulta más entretenida al televidente porque entonces puede aprender algo, puede sacar alguna conclusión. El problema es cuando se discute a los gritos y nadie tiene la más puta idea qué es lo que se está diciendo y lo único que se construye es un criterio entretenido, pero eso no deja nada. Cuando además de buscar una dinámica del entretenimiento se busca el conocimiento, la gente me parece que lo agradece. Lean, recién veíamos que estaba el caso de este chico de 14 años que atropelló a un padre de familia y veíamos a sus familiares ahí tristes. Esa es una realidad que es difícil de encontrar en la capital, ¿no? Eso, si bien pasa como en todos lados, porque tenemos barrios de emergencias en la capital y no solamente esto pasa en los barrios de emergencias, pero cuando uno va a las complicaciones más grandes que tienen acá en Capital los porteños, ¿cuáles son las complicaciones? Porque pareciera que esta es una ciudad que con el presupuesto que tiene, como que parece que la llevas fácil, pero debe tener sus complejidades, debe tener sus cosas que a veces los medios de comunicación no tratamos de la mejor manera. Sí, muchísimas. A ver, hoy en pandemia se nota mucho la falta de asistencia a la pyme, al comercio. No hay políticas del gobierno local para tratar de contener la economía local, para ayudar al laburante, para ayudar al comerciante. Los servicios públicos en la ciudad en general son muy deficientes, salvo algunas excepciones. Si no fuera por el enorme empeño que le ponen las enfermeras, los enfermeros y los médicos, el sistema público de salud está absolutamente desfinanciado. Hace muchos años que viene cayendo la inversión pública en salud. Pasa algo parecido con el sistema educativo. Nosotros venimos viendo todos los años la ausencia de 22.000 vacantes promedio. Los últimos 10 años se ha sentido muchísimo. Si no fuera por el esfuerzo que le ponen los docentes y el personal no docente para llevar adelante la cosa, sería dificilísimo. También el presupuesto de educación los últimos 10 años viene cayendo. El transporte me parece que es una asignatura pendiente. O sea, nosotros sabemos que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que se caracterizó por ser la primera ciudad de América Latina con subte. Y el gobierno de Macri se había comprometido a crear 10 kilómetros de subte por año. El subte no avanzó. Hay sectores del sur de la ciudad donde el subte directamente no llega. Y es un problema importante. Es un problema importante también la carga impositiva que le han puesto a los porteños y a los porteños. O sea, la Reta ajustó su presupuesto transfiriéndole el peso solamente a los contribuyentes. Aumentó el ABL, se aumentaron todos los impuestos, aumentó la patente. Ahora vamos a tener un problema nuevo que es el acarreo y el estacionamiento medido. Se pasó a 130.000 estacionamientos medidos. Las multas han aumentado más de 100%, el subte, que también es un precio regulado por el gobierno de la ciudad, ha vuelto a aumentar. O sea, no han tenido la consideración que le exigen al gobierno nacional para contener las tarifas, ¿no? Que son además insumos que después van al índice general de precios. Así que si querés hablar de problemas en la ciudad, por no hablar de la inseguridad y los problemas que hacen también, digamos, a la responsabilidad del jefe de gobierno. Hay una sensación en la política de que es difícil ganarle la ciudad al PRO. De que cada candidato que va a la ciudad del Frente para la Victoria o de cualquier otra bandera política tiene la gran meta de poder, de última, si no gana, no quedar tan mal parado. ¿Vos te ves como candidato? ¿Te ves ante esa patriada en algún momento de tu vida? La ciudad se va a discutir dentro de 2 años. Ahora vamos a discutir diputados nacionales y legisladores porteños. Y el debate sobre el modelo de ciudad en estas elecciones nacionales a veces se insinúa, pero generalmente no se despliega.
En la elección de medio término muy rara vez le preguntan a los candidatos, che, ¿qué pensás? ¿Pensás esto? ¿Pensás otro? Sobre cómo resolver los problemas que hacen a la vida cotidiana de la gente en la ciudad. Obviamente primero hay que hacer una buena elección en la ciudad para respaldar al gobierno nacional, para respaldar el proyecto político nuestro, y si eso se da, después veremos, digamos. Sí creo que hay que construir, independientemente de si me toca a mí o a otra compañero o compañero ser candidato, una alternativa, porque uno de los problemas que tenemos las porteñas y los porteños es que Larreta tiene mucho poder en la legislatura, y al tener tanto poder puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, ¿qué significa tener poder en y la tenés legislatura? más del 60%, el tipo tiene más del 60% de la legislatura, de la Cámara. Entonces te puede vender Costa Salguero, ¿no? Porque mete el proyecto a la legislatura, nadie lo discute, y sale la venta de Costa Salguero y privatizamos la costa del río. O los proyectos inmobiliarios que han permitido, por ejemplo, que la ciudad pierda espacio verde y construya más para el sector privado, porque ni siquiera esa construcción tiene algún tipo de rédito social, sino son negocios para los grandes desarrolladores inmobiliarios. Esos permisos en general, a través de convenios urbanísticos, se pasan por la legislatura. O la caída del presupuesto en salud y educación. Si yo te digo que cayó el 6% de promedio el presupuesto de salud en plena pandemia, me decís, no, no puede ser. Y sin embargo es lo que cayó, ¿no? O si te digo que el dinero destinado a modificar las escuelas para justamente garantizar que los pibes puedan asistir a clase en infraestructura escolar, también disminuyó, me decís, no, no puede ser. O si te digo que incluso que el presupuesto que tenían no solamente disminuyó, sino que lo subejecutaron, me decís, no puede ser. ¿Por qué suceden todas estas cosas? Bueno, porque concentró mucho poder, porque a la legislatura se le complica mucho controlar la gestión. Nosotros somos 20 de 60, o sea, quiere decir que están en casi la mayoría absoluta, están en 39 y con aliados a veces llegan, y eso después se nota en la gestión cotidiana. Entonces, el primer gran desafío es construir una oposición fuerte, es tratar de que la situación en la legislatura esté más equilibrada para que Larreta pueda responder más a los intereses de la gente y no solamente a los intereses de las corporaciones que son los que lo financian. En la política se elige, vos elegís si yo la verdad quiero o no quiero. O la verdad que uno pertenece a un espacio y si el espacio te va empujando o si llega la llamada de la llamada, no se puede decir que no. Es una mezcla de cosas. A ver, en general, en política uno hace lo que sus compañeras y sus compañeros quieren que haga. Si tus amigos y la gente que cree en vos confía, por más que haya dirigentes que te pongan bola negra, que también sucede, porque vos me preguntás, che, ¿se necesita un llamado de arriba para que un candidato termine encabezando una lista? Esa es una pregunta, pero también está la otra pregunta. ¿Puede algún candidato tener cierto recorrido y aparecer una bola negra, un pulgarazo, digamos, que lo baje de la competencia? Pueden ocurrir las dos cosas. Entonces, lo más importante es que se produzca un movimiento social, cultural, militante, cívico, ciudadano, llamarlo como quiera, que vaya haciendo que los candidatos reflejen cierta representatividad de la sociedad. ¿Cómo se hace para ser político y criticar a tu gobierno? Porque pareciera que eso es imposible. Que es imposible imaginar que Santoro va a ir a Crónica y se va a sentar en la primera y va a decir esto no me gusta. Depende mucho del entrevistador. Porque si el entrevistador te quiere sacar el título, vos tenés que ser consciente que podés provocar un daño sin intención. Yo no te quiero sacar un vos título. No, pero te quiero preguntar, ¿qué no te gusta de este gobierno? Eso es un título. Ay, boludo, ¿pero qué querés? No, a ver, no es que no... A mí hay cosas que obviamente me parece porque que... si me decís que te gusta todo, me mentís. No, obviamente, te miento. Pero también si yo agarrar y te dijera algo muy puntual, corro el riesgo de que el sistema de medios, no el de Crónica, sino el sistema de medios en general, te recorta la declaración, te la pone en un portal y después queda el presidente debilitado. Entonces, el problema es cómo construir una crítica en público. Yo crítico soy, yo a Alberto lo llamo y tengo la suerte de charlar con casi todos los ministros y le digo lo que pienso y se lo transmito y nuestro espacio político tiene esa característica, además es muy dinámico, creo que inclusive a veces en exceso se filtran esas discusiones hacia la prensa. Entonces hay que tener claro esto, viste, que cuando uno está en el gobierno no es lo mismo que cuando está en la oposición. O sea, vos sos parte, por ejemplo, te pongo un caso con el fútbol. Si vos estás cerca de jugar un campeonato importante o un partido definitivo, y sos parte de un equipo, ¿vas a salir a hacer una crítica pública al entrenador o lo vas a charlar en el vestuario? No, yo creo que está bueno lo que decís. Yo creo que nosotros... Porque si perdés después te dicen, claro, es un cabaret. No, obvio. No, yo creo que nosotros a veces los periodistas somos un poco gata flora, que queremos que ustedes... No, queremos que sean abiertos, que critiquen. Y después cuando critican decimos, está todo roto en el oficialismo. Claro, hasta los propios lo critican. Exactamente. Entonces, también pero empiezan a estar ustedes los políticos en un lugar de no poder marcar nada, porque si marcas algo se te prende fuego el frente y porque todos sacan provecho
de lo que vos decís, me refiero a los de enfrente, ¿no? Es un problema, a ver, yo creo que el gran problema es que no hay partidos políticos. Al no haber partidos políticos, la discusión se da casi exclusivamente en la televisión y un poquito en el Parlamento. Si hubiese partido político, vos tendrías, por ejemplo, congresos, convenciones, donde se pudiera discutir la línea interna y a partir de esa discusión interna, después se sale y se defiende una misma postura. Y en todo caso, los medios pueden reflejar las discusiones de los congresos partidarios. Muchos países del mundo, vos sabés que, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español tiene distintas tendencias, se cubren los congresos del PSOE y la gente sabe, che, hay uno que es más de izquierda, uno que es más moderado, hay uno que es más de derecha, y después, una vez que concluye el Congreso, todo el mundo defiende el mismo proyecto político y la sociedad tiene claro cuáles eran los matices. Como acá no tenemos esa cultura, y casi te diría que la política para la sociedad pasa exclusivamente por lo que ve en la tele o lo que ve en las redes sociales, entonces es más difícil construir argumentos de la característica que me pedís vos, que deberían ser los razonables, o sea, porque uno podría decir, mirá, esta es mi línea de argumentación, en esto tengo coincidencias, en esto no, y para todo el mundo debería ser razonable. En la política argentina, si vos llegás a marcar a veces alguna diferencia, el adversario te lo utiliza para tratar de dañarte, porque no hay cultura, digamos, de la democracia interna. Entonces eso complica más la cosa. ¿Cómo se le llega al pibe de 18 años o a la piba de 18 años? ¿Cómo le llegás al que escucha a vos, por ejemplo? Al que escucha a Lali Espósito. Porque yo cuando escucho a los políticos digo, estos hablan siempre para lo mismo. ¿Cómo le llegás a esos pibes que no quieren que les hable del menemismo, que no lo vivieron, que no tienen ganas de que todo el tiempo estén hablando de los medios concentrados, de Macri, de Cristina, que quieren que hablen de otras cosas? ¿Cómo le llegan a ese público que a veces yo siento que nadie les habla? Bueno, en principio tenés un problema que es que los chicos se socializan con otros mecanismos y con otros medios. O sea, mi hija, por ejemplo, tiene 15 años, no tiene televisión en la habitación. Hay que comprarle, Leandro, porque arrancamos las mañanas acá. Dame un puntito de rating. Los pibes hoy ya no miran tele. O sea, es que es más, el caso a mí, yo moría por tener una tele a los 14 años, nunca tuve televisión en mi cuarto. Sin embargo, ella, digamos, no le interesa, digamos. La más chica un poco sí, pero a la más grande, a medida que van entrando a la adolescencia, le pierden el interés a los medios tradicionales de comunicación. Se manejan más por el celu, están todo el tiempo en las redes sociales. Es difícil. Yo creo que lo primero hay que tener claro es qué es lo que vos querés decir, ¿no? Antes de ver cómo llegás y quién sos. Porque vos sos un tipo que para mí tiene un mensaje que va para todo público. Ojalá. Pero no sé cómo le colás ahí el mensaje a un pibe de 20 años que va a ver a estos cantantes que yo la verdad que no sé ni lo que cantan, porque ya estoy quedando medio desfasado. Hacen trap. Claro, yo no sé, no escucho bien lo que... ¿Qué dijo ahí? Claro, dicen palabras que no conocemos, dicen rúcula, y para mí la rúcula es con parmesano. O con jamón crudo. Claro, ¿cómo le llegás a todo eso? Es difícil, pero, a ver, insisto, creo que hay dos cosas, ¿no? Primero, que los pibes te vean honesto y te vean genuino. Por lo menos eso la concepción nuestra es esa, ¿no? Ser lo más genuino posible dentro de lo que es la mediatización del discurso. O sea, ¿cuánto te calienta a vos quedar como transparente? Mucho. Lo que pasa es que en tele tiene esta complicación. O sea, nadie puede ser completamente transparente en televisión, digamos, porque estás atravesado por un montón de juicios y de prejuicios. Entonces yo trato por lo menos primero de aclararlo y segundo de tratar de minimizar esos condicionantes para ser lo más transparente que se pueda. A mí me encantaría decirte, che, mira, acá pasó tal cosa que no me gustó, pero te lo aclaro, mira, yo juego, soy un jugador, digamos, no es que soy un periodista, un observador. En segundo lugar, con los pibes, Flavio, es muy importante tener una agenda de futuro. La política habla mucho del pasado y muy poco del presente y casi nada del futuro. Eso hay que invertirlo, hay que hablar poco del pasado. El pasado se proyecta sobre el presente, pero no podemos estar todo el tiempo planteando las discusiones de hace 50 años atrás. Tiene que estar, pero en su justa medida, bastante del presente, porque es lo que le preocupa a la gente, cómo se resuelven los problemas cotidianos, y empezar a darle más espacio al futuro. Las agendas del futuro, las agendas vinculadas a de qué vamos a trabajar, qué vamos a producir los argentinos y las argentinas los próximos 20 años, cómo va a ser nuestra relación con el medio ambiente, cómo continuamos con el proceso de expansión de derechos y de igualación entre los distintos sectores de la sociedad. Los temas que nos preocupan a las personas adultas no siempre son los mismos que le preocupan a los pibes. Si vos hablás de futuro, estás obligado a poner los sensores en los chicos para saber de qué manera construir el futuro y construir un mensaje que nos contenga a todos. A mí me preocupó mucho ese mensaje que se bajó en los últimos años de la política es mala, todos los políticos son chorros. Entré a la política, se escuchó muchas veces, ¿viste? Es más, bueno,
más precisamente Macri era un tipo que hablaba de entrar a la política y fue presidente de Boca de los 35 años, o sea, hace rato que había entrado a la política, como si se pudiera entrar, como si fuese un cuarto en el que uno entra, ¿no? Uno hace política de toda la vida. Ese mensaje que se intentó y que se intenta calar en cierta parte y desde ciertos medios y desde ciertos lugares de poder, de que la política es sucia, de que es mala, de que daña, ¿hace que se haya generado un descreimiento de los pibes de la política, por ejemplo? ¿Y de la gente? Sí. Es un fenómeno global, es mundial lo que está pasando con la política. Yo creo que en los últimos 15 años hubo una recuperación y en los últimos 5 hubo un declinamiento, digamos, ¿no?, de la participación ciudadana. Sí, obviamente. Me parece que hay satisfacciones que el sistema político no logra decodificar y además, obviamente, el tema de la corrupción es un tema que ha alejado muchísimo a la gente común y corriente del sistema de decisiones político, ¿no? La política y la democracia se fortalece cuando la gente sencilla, la gente común, se involucra políticamente. Pero hay algo que es más interesante que esto, porque esto que estamos diciendo ya se habló mucho, pero recién insinuabas vos una característica del sistema político argentino, que es que trata de traer exitosos en el mercado o en el sector privado a la política. Diciendo, yo ahora me quiero comprometer y vengo a dar todo por mi país y quiero ser candidato a gobernador, métele. A ver, no estás haciendo algo por los demás si vos te comprometés siendo candidato dirigente, ¿entendés? Estás buscando en definitiva algo para vos, digamos, si no buscas guita, buscas prestigio o buscas qué hacer con tu vida porque ya lo tenés todo, en definitiva es lo mismo y la sociedad percibe eso. Un militante político no se suma a un proyecto porque quiere ser presidente o quiere ser gobernador o quiere ser jefe de gobierno. Eso es la consecuencia. Vos te sumás por vocación de servicio, por sensibilidad social, porque querés... Crees en la militancia. Esto como decir, claro... No en caer en la política a los 45 años, 50. O sí, pero podés encontrar tu vocación militante a esa edad, pero no necesariamente eso tiene que significar que vas a ser candidato. Claro, ¿entendés? claro. A mí lo que me jode y creo que la gente percibe es cuando vos te incorporás con la supuesta vocación de servicio y con el supuesto altruismo de quien viene a dar todo a cambio de nada y lo que buscas es un cargo. Que no necesariamente por la guita, ¿eh? Hay mucha gente que busca los cargos, no es que quiere ser diputado porque va a cobrar o quiere ser gobernador porque va a tener más dinero. Muchas veces es por el estatus que le da, por la centralidad que le da en la sociedad. Bueno, eso también es una forma de individualismo y de egoísmo que se deja entrever y que genera que la sociedad desconfíe de los que de la mañana a la noche encontraron su vocación militante y se suman a la política. Sumarse no necesariamente es ser siempre protagonista. Leandro, yo entiendo esta patriada que tienen ustedes con la justicia. Sé que ha sido un gobierno muy castigado, el de Cristina presidenta, el de Néstor presidente, y no tan castigado el de Macri presidente, por lo tanto, y además que hubo situaciones que llevan a que algunas cosas sean personales de ciertos protagonistas del gobierno actual. Por eso entiendo lo de la justicia y el hablar y el ponerlo en agenda, pero la gente necesita soluciones más del día a día, más que la justicia, que es una solución y que yo también la espero. Pero si no frenamos un poco el tema de la carne, de los precios, de que todo se vaya al carajo, va a estar jodido, ¿eh? Sí, porque este es un gobierno... A ver, el que vota al peronismo o al kirchnerismo, llamarlo como quiera, lo vota porque va a tener una mejor calidad de vida, porque va a llegar al fin de semana y va a tener que comprar. No sé si lo vota para que cambien la justicia. Bueno, vamos por parte. En principio, yo creo que los medios de comunicación ponen en el centro de debate el tema de la justicia y el gobierno muchas veces cae en esa discusión también de manera excesiva, sin tener en cuenta que en la gestión tiene un montón de líneas de trabajo. Por ejemplo, yo creo que se le dio poca importancia a algunos anuncios del 1 de marzo. Hablamos de reducir el impuesto a la ganancia para 1.200.000 personas. Es muchísimo eso. Eso, aunque vos no pagues ganancia, va a redundar en que haya más gente que le vuelque más recursos al consumo y dinamice la economía. O sea, eso genera un efecto dinamizador en la economía. Se habló muy poco. Se habló de la recategorización para el monotributo. La gente monotributista sabe que llega hasta ahí, o de la moratoria con el monotributo, que por ahí tiene una deuda y buscar la vuelta para ponerse de acuerdo. Mucha gente que mira Crónica es monotributista o es autónomo y sabe que eso es importante. Venimos de poner un impuesto a las grandes fortunas que permitió, entre otras cosas, que durante enero empiece a haber superávit fiscal y las cuentas económicas y de la macroeconomía se tranquilicen. Factor fundamental
para equilibrar la inflación, para contener la inflación. Se viene controlando el tipo de cambio. Habíamos tenido una diferencia, digamos, una brecha entre el oficial y el paralelo de casi 100% y sin embargo ahora esa brecha se está achicando. El dólar estaba a 196, está a 140. Eso es parte también de una política antiinflacionaria. Hay tarjeta alimentar para la gente que no tiene para morfar, cosa que en otro gobierno hubiese sido impensado. O sea, el Estado está ahí, está presente con la gente que de verdad le está pasando mal. Si sos jubilado del PAMI tenés los medicamentos gratis. Hay una cantidad de medidas que se hicieron durante el COVID para sostener la economía, tanto de la oferta como de la demanda. Hay un montón de cosas que se hacen y que se van a seguir haciendo. Sin embargo, muchas veces a los medios de comunicación hegemónicos también les sirve poner al gobierno en el intento de defender sus privilegios o defender una supuesta impunidad. Y a veces, justamente nosotros yo creo que cometemos el error de dar la discusión en los términos que nos proponen esos medios concentrados. Porque el problema de la justicia no es la justicia federal para los temas de corrupción. El problema de la justicia son los problemas de la gente común y corriente que hacen que uno no crea en que si uno tiene un problema la justicia se lo puede resolver. La inseguridad está vinculada a la justicia. Cuando nosotros discutimos la reforma judicial, discutimos, por ejemplo, cómo puede ser que un juez libere un chabón que tuvo 25, 30 amenazas o intento de homicidio con su mujer y que finalmente la termine matando. ¿Cómo se corrige eso? Hay que corregir el Consejo de la Magistratura. Cuando hablamos de la justicia federal, para una cosa más, cuando hablamos de la justicia federal no hablamos solamente de las causas de corrupción, hablamos de trata, de contrabando, de narcotráfico. Son temas que necesitan también ponerse en el centro de discusión. Leandro, querido, gracias por haber venido. Muchas gracias. Y por ser tan generoso siempre conmigo y venir a todos mis programas.